Estaba sentada en mi cubículo, como siempre, pero ese día era diferente. Llevaba meses metida de lleno en un proyecto, un software que prometía cambiar las cosas en la empresa. No era cualquier cosa. Era una herramienta para optimizar procesos internos que, según mis cálculos, nos ahorraría millones y haría todo mucho más eficiente. Había puesto mi alma en cada línea de código, en cada diseño, en cada presentación. Sentía un orgullo que casi me desbordaba. Era mi bebé, y estaba a punto de nacer. Julián, mi jefe, había estado supervisando todo el proceso. Siempre con su aire de experto, aunque la verdad es que él solo daba las directrices generales y yo hacía el trabajo pesado. Un día, me llamó a su oficina. Me dijo que el proyecto estaba listo para el siguiente nivel, que había que presentarlo al departamento legal para su registro. Me pidió la versión final del documento de la propuesta y todos los archivos del software. Clara Valdés, me dijo con su sonrisa de siempre. Yo los puliré un poco más antes de enviarlos. Quiero que sea impecable. Confié en él. Se los envié, adjuntando todo lo que me pidió en un solo correo, pensando que era el paso lógico después de tanto esfuerzo. Pasaron unos días. Yo esperaba noticias, quizás una reunión para planificar la presentación oficial. En cambio, lo que recibí fue un correo electrónico del departamento legal. El asunto decía: confirmación de recepción, propuesta de software de optimización. Julián García. Mi corazón dio un vuelco. Un sudor frío me recorrió la espalda. Abrí el documento adjunto. Era mi trabajo, detallado al milímetro, mi diseño, mis códigos, todo lo que había creado. Pero en la página de título, el nombre de Julián García resplandecía como el autor principal. No podía ser. Pensé que era un error, una confusión de nombres, un fallo del sistema. ¿Cómo podía pasar algo así? Empecé a revisar los otros documentos adjuntos, buscando mi nombre. Busqué en el cuerpo del texto, en los anexos, en las notas. Al pie. Nada. Mi nombre había sido borrado de todas las referencias directas. No aparecía por ningún lado. Era como si nunca hubiera existido, como si ese proyecto hubiera nacido de la mente de Julián. La negación se convirtió en una punzada de sospecha. Sabía la cantidad de noches que había pasado en la oficina, las horas que le había robado a mi vida personal para sacar esto adelante. ¿Cómo podía ser esto un simple error? Empecé a recordar vagamente algunos chismes que había escuchado sobre la ambición desmedida de Julián, sobre cómo le gustaba atribuirse el trabajo de otros. Siempre los había descartado como habladurías de pasillo, cosas de gente envidiosa. Ahora, esa chispa de sospecha se encendía en mi estómago. Con el pulso acelerado, pero manteniendo una calma externa que no sentía, abrí mi propia copia del archivo original. Lo tenía guardado en mi disco duro, con la fecha de la última modificación y mi nombre como autora. Luego, abrí el documento que Julián había presentado al departamento legal. Accedí a las propiedades del archivo en ambos, y ahí estaba. Era inconfundible. En los metadatos inalterables de mi documento, mi nombre aparecía como autor, y la fecha de creación original era la mía. En el documento de Julián, sí, veía una fecha de última modificación posterior, y el nombre de Julián como último editor, pero la autoría original, la creación inicial del archivo, seguía siendo la mía. Mis ojos se estrecharon. Una mezcla helada de furia y una claridad devastadora me invadió. La gravedad de la situación me golpeó con la fuerza de un rayo. No era un error. No era una confusión. Era un robo premeditado. Él había intentado borrar mi existencia del proyecto, pero había dejado mis huellas digitales por todas partes. Lo tenía. Él había intentado borrarme, pero había dejado mis huellas digitales por todas partes. Apenas pude terminar el día. Salí de la oficina con la cabeza gacha, un nudo en el estómago que me quemaba. Le dije a la recepcionista que me sentía mal, que me iría a casa. Necesitaba estar sola. La verdad es que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no con el pulso a 1000 y la mente dando vueltas sin parar. Una vez que la puerta de mi apartamento se cerró, el dique se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza, con una profesionalidad forzada, comenzaron a caer sin control. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado algo de las entrañas.
El shock inicial se había transformado en un dolor agudo, una traición que me quemaba por dentro. Me dejé caer en el sofá y me sentí completamente despojada. Pensé en todas las noches. Noches en las que la luz de mi cubículo era la única encendida en todo el piso. Fines de semana enteros pegada a la pantalla, mientras mis amigos estaban de fiesta o mi familia me esperaba para cenar. Recuerdo haber cancelado planes importantes, haber dicho que no a invitaciones porque el proyecto me necesitaba. Todo eso por la empresa, por mi carrera, por este software que era mi bebé, mi gran apuesta. Había entregado una parte de mí, de mi vida, y ahora sentía que me lo habían robado. Había creído en la meritocracia. De verdad. Creía que el esfuerzo siempre era recompensado, que el talento se valoraba. Y en Julián, siempre lo vi como un mentor. Alguien que, pensé, valoraría el esfuerzo, la creatividad. Me decía que creía en mí, que este proyecto sería mi trampolín. Me impulsaría, me daría la oportunidad de demostrar lo que valía. Confié en él, en su palabra, en que las cosas se hacían bien aquí. Qué ingenua fui. Esa confianza ahora se sentía como una puñalada helada en la espalda. Este no era solo un proyecto. Era mi gran oportunidad. Representaba no solo un ascenso, sino la validación de mi visión y mi capacidad. Era la prueba de que mis ideas valían, de que podía innovar, de que tenía un futuro brillante aquí. Había imaginado el reconocimiento, el prestigio, las nuevas responsabilidades. En un instante, todo eso se lo llevaron. Mi sueño se desvaneció, se hizo humo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo iba a demostrarlo? ¿Quién me creería? Era mi palabra contra la de mi jefe, que ya había presentado la idea. Él era el que tenía el puesto, el que tenía la influencia. El sistema, por ahora, parecía estar del lado del ladrón. La sensación de impotencia era abrumadora. Me sentía atrapada, sin salida, como si estuviera gritando en un vacío. Me sentía sola, completamente sola. El mundo laboral, que creí un campo de juego justo, se revelaba como una jungla. Una donde los lobos disfrazados de ovejas prosperaban, y los que trabajaban duro, como yo, eran devorados. La rabia, contenida por el dolor y la frustración, empezó a gestarse en mi interior. No era solo por la idea, por el trabajo robado. Era por el desprecio a mi valor, a mi esfuerzo, a mi persona. Era una falta de respeto brutal. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Mis ojos estaban rojos e hinchados, las mejillas manchadas de lágrimas secas. Pero al mirarme, algo más, algo nuevo, empezaba a brillar en lo más profundo de mi mirada. Un destello de fuego, helado y determinado. No, susurré con la voz rota. Esto no puede quedarse así. No después de todo lo que he dado. El dolor no había desaparecido, pero empezaba a solidificarse. Se estaba convirtiendo en algo más frío, en una promesa. La mañana siguiente me levanté antes de que sonara el despertador. No había dormido mucho, de hecho, las horas de la noche se habían sentido eternas, pero ya no me sentía agotada. La agonía de la noche anterior, el llanto que me había vaciado, el shock que me había paralizado, todo eso se había asentado en algún lugar profundo de mi ser. El dolor seguía ahí, claro que sí, pero ahora era diferente. Ya no era una herida abierta que me desangraba gota a gota. Se había transformado en un motor frío, una energía que se había encendido en mi interior, impulsándome. Miré el techo de mi habitación, ya no con los ojos húmedos, sino con una mirada que sentía nueva, más afilada. Ya no había lágrimas. Solo una calma extraña, casi sobrenatural, y una determinación férrea que me recorría el cuerpo. Me preparé un café, esta vez sin prisas. No era para despertar, ya estaba más despierta que nunca. Era para pensar. Mientras lo tomaba, caliente entre mis manos, empecé a analizar lo que había pasado. Dejé de ver la situación como una injusticia personal, como algo que me habían hecho a mí, Clara Valdés, la persona que había puesto su corazón en ese proyecto. Empecé a verlo como lo que era, un problema estratégico que tenía que resolver. Julián había cometido un error grave, uno estúpido, de hecho. Su arrogancia le había cegado. Y yo, por pura casualidad,
Por el simple hecho de conocer el sistema mejor que él, tenía la clave para explotar ese error. Los metadatos. Él pensó que con cambiar el nombre en la portada y la fecha de modificación bastaba. No entendía cómo funcionaban las cosas de verdad en el mundo digital. No sabía que cada acción deja una sombra. La decisión ya estaba tomada. Era inquebrantable. Ya no era solo una cuestión de recuperar la idea, de que me dieran el crédito por mi trabajo. Se había convertido en algo más grande, en algo esencial. Era una cuestión de justicia, no solo para mí, para que mi esfuerzo fuera reconocido, sino para que nadie más fuera víctima de Julián. No podía permitir que un tipo así siguiera haciendo lo que quería, pisoteando a la gente, aprovechándose del talento de los demás para escalar. Decidí que iba a contraatacar, pero no con furia, no con gritos, ni con acusaciones impulsivas que pudieran volverse en mi contra. Sería con precisión quirúrgica, como un médico que opera. No se enoja, solo corta donde debe, con exactitud y sin temblar. El miedo que había sentido la noche anterior, el de no saber qué hacer, el de sentirme completamente impotente y pequeña ante su poder, se disipó como la niebla al sol. En su lugar, creció una confianza silenciosa. Julián me había subestimado. Me veía como solo una analista, la chica que hacía el trabajo técnico, que se sentaba en su cubículo y seguía instrucciones. No se imaginaba que yo conocía los entresijos del sistema digital de la empresa mejor que él, que para él era solo una herramienta que usaba superficialmente. Él era el depredador, el que siempre había tomado lo que quería. Pero de repente, la víctima se había convertido en cazadora. Y yo sabía exactamente dónde buscar sus puntos débiles. La Clara Valdés dedicada, un poco ingenua, la que siempre confiaba en la buena fe de la gente, la que creía en las palabras bonitas y las promesas de mentoría, esa había muerto anoche en mi sofá, ahogada en mis propias lágrimas. Había nacido una estratega, una mente calculadora que planeaba sus movimientos con la paciencia de un depredador que acecha a su presa. Sabía que si iba directamente a recursos humanos o al departamento legal y lo acusaba sin más, iba a aparecer una pelea personal, una empleada emocional que no acepta que su jefe tome el crédito. No. Necesitaba que la verdad hablara por sí misma, que la evidencia fuera tan clara, tan contundente, que nadie pudiera negarla, que no hubiera espacio para dudas ni para interpretaciones. Me prometí a mí misma, en voz baja, en la intimidad de mi apartamento, que Julián no solo perdería el crédito de mi proyecto. No, su reputación se iba a desmoronar. Iba a caer, y lo haría por sus propios errores. No sería un acto de venganza impulsivo, de esos que luego te arrepientes, porque te consumen. Sería una demostración de que la verdad y la integridad siempre acaban saliendo a la luz, por mucho que se intenten ocultar. Una demostración de que, por mucho que intentes manipular las cosas, la evidencia digital es tosuda, terca y no olvida. Me serví otro café, aunque el primero aún estaba a medias. Hacía frío fuera, pero yo sentía una energía que me calentaba por dentro. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría. No era de esas que te salen cuando algo te hace feliz de verdad. Era una sonrisa de fría resolución. De esas que sabes que tienes un as bajo la manga y nadie se lo espera. Julián, susurré al aire sintiendo el aroma del café recién hecho. Pensaste que me habías borrado, que habías eliminado mi existencia de ese proyecto, mi esfuerzo, mi tiempo, pero solo me hiciste más fuerte, mucho más fuerte. La decisión de actuar estaba tomada. Ahora era el momento de la planificación. Minuciosa, detallada. No iba a dejar absolutamente nada al azar. Después de esa noche de agonía, la mañana siguiente me levanté antes de que sonara el despertador. No había dormido mucho. De hecho, las horas de la noche se habían sentido eternas, pero ya no me sentía agotada. La agonía de la noche anterior, el llanto que me había vaciado, el shock que me había paralizado, todo eso se había asentado en algún lugar profundo de mi ser. ¿El dolor seguía ahí? Claro que sí, pero ahora era diferente. Ya no era una herida abierta que me desangraba gota a gota. Se había transformado en un motor frío, una energía que se había encendido en mi interior, impulsándome.
Miré el techo de mi habitación, ya no con los ojos húmedos, sino con una mirada que sentía nueva, más afilada. Ya no había lágrimas. Solo una calma extraña, casi sobrenatural, y una determinación férrea que me recorría el cuerpo. Me preparé un café, esta vez sin prisas. No era para despertar, ya estaba más despierta que nunca. Era para pensar. Mientras lo tomaba, caliente entre mis manos, empecé a analizar lo que había pasado. Dejé de ver la situación como una injusticia personal, como algo que me habían hecho a mí, Clara Valdés, la persona que había puesto su corazón en ese proyecto. Empecé a verlo como lo que era, un problema estratégico que tenía que resolver. Julián había cometido un error grave, uno estúpido, de hecho. Su arrogancia le había cegado. Y yo, por pura casualidad, por el simple hecho de conocer el sistema mejor que él, tenía la clave para explotar ese error. Los metadatos. Él pensó que con cambiar el nombre en la portada y la fecha de modificación bastaba. No entendía cómo funcionaban las cosas de verdad en el mundo digital. No sabía que cada acción deja una sombra. La decisión ya estaba tomada. Era inquebrantable. Ya no era solo una cuestión de recuperar la idea, de que me dieran el crédito por mi trabajo. Se había convertido en algo más grande, en algo esencial. Era una cuestión de justicia. No solo para mí, para que mi esfuerzo fuera reconocido, sino para que nadie más fuera víctima de Julián. No podía permitir que un tipo así siguiera haciendo lo que quería, pisoteando a la gente, aprovechándose del talento de los demás para escalar. Decidí que iba a contraatacar, pero no con furia, no con gritos, ni con acusaciones impulsivas que pudieran volverse en mi contra. Sería con precisión quirúrgica, como un médico que opera. No se enoja, solo corta donde debe, con exactitud y sin temblar. El miedo que había sentido la noche anterior, el de no saber qué hacer, el de sentirme completamente impotente y pequeña ante su poder, se disipó como la niebla al sol. En su lugar, creció una confianza silenciosa. Julián me había subestimado. Me veía como solo una analista, la chica que hacía el trabajo técnico, que se sentaba en su cubículo y seguía instrucciones. No se imaginaba que yo conocía los entresijos del sistema digital de la empresa mejor que él, que para él era solo una herramienta que usaba superficialmente. Él era el depredador, el que siempre había tomado lo que quería, pero de repente, la víctima se había convertido en cazadora. Y yo sabía exactamente dónde buscar sus puntos débiles. La Clara Valdés dedicada, un poco ingenua, la que siempre confiaba en la buena fe de la gente, la que creía en las palabras bonitas y las promesas de mentoría. Esa había muerto anoche en mi sofá, ahogada en mis propias lágrimas. Había nacido una estratega, una mente calculadora que planeaba sus movimientos con la paciencia de un depredador que acecha a su presa. Sabía que si iba directamente a recursos humanos o al departamento legal y lo acusaba sin más, iba a aparecer una pelea personal, una empleada emocional que no acepta que su jefe tome el crédito. No. Necesitaba que la verdad hablara por sí misma, que la evidencia fuera tan clara, tan contundente, que nadie pudiera negarla, que no hubiera espacio para dudas ni para interpretaciones. Me prometí a mí misma, en voz baja, en la intimidad de mi apartamento, que Julián no solo perdería el crédito de mi proyecto. No. Su reputación se iba a desmoronar. Iba a caer. Y lo haría por sus propios errores. No sería un acto de venganza impulsivo, de esos que luego te arrepientes porque te consumen. Sería una demostración. Una demostración de que la verdad y la integridad siempre acaban saliendo a la luz, por mucho que se intenten ocultar. Una demostración de que, por mucho que intentes manipularlas, cosas, la evidencia digital es tosuda, terca y no olvida. Me serví otro café, aunque el primero aún estaba a medias. Hacía frío fuera, pero yo sentía una energía que me calentaba por dentro. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría. No era de esas que te salen cuando algo te hace feliz de verdad. Era una sonrisa de fría resolución. De esas que sabes que tienes un as bajo la manga y nadie se lo espera. Julián, susurré al aire, sintiendo el aroma del café recién hecho. Pensaste que me habías borrado, que habías eliminado mi existencia de ese proyecto,
mi esfuerzo, mi tiempo, pero solo me hiciste más fuerte, mucho más fuerte. La decisión de actuar estaba tomada. Ahora era el momento de la planificación. Minuciosa, detallada. No iba a dejar absolutamente nada al azar. Me puse manos a la obra. Me convertí en una detective digital. Durante los días siguientes, cada momento libre que tenía, ya sea en casa o en la oficina cuando no, había nadie mirando. Lo dediqué a consolidar mi evidencia. Abrí mi correo electrónico y empecé a buscar. Cada correo enviado a Julián sobre el proyecto, cada borrador, cada actualización. Busqué en la plataforma interna de la empresa, donde compartíamos los documentos, cada versión que había subido, cada comentario que había hecho, cada mensaje donde mencionaba avances o pedía feedback. Hice capturas de pantalla de todo, guardé copias de los correos y organicé los archivos por fechas. Creé un expediente digital impecable. Mi arma secreta seguían siendo los metadatos. Volví a mis archivos originales, los que tenía guardados en mi disco duro. Volví a comprobar las propiedades. Mi nombre como autor y la fecha de creación original, ahí estaban, inmutables. Esos datos no se podían cambiar sin dejar un rastro que gritara manipulación. Luego, me puse a investigar. Busqué en la intranet de la empresa cualquier normativa interna sobre propiedad intelectual y documentación digital. Quería saber exactamente qué reglas había, qué protocolos. Encontré documentos que hablaban de la importancia de la autoría original y la integridad de los archivos. Esto me dio más seguridad. El sistema, en teoría, me respaldaba. También me dediqué a estudiar a mi oponente. Pensé en el modus operandi de Julián. Recordé cómo siempre era el primero en presentarse en las reuniones, en tomar el crédito por el trabajo de otros, pero siempre de una manera sutil, casi imperceptible. Una palabra aquí, una frase allá, una omisión estratégica. Su arrogancia era inmensa, y eso lo hacía descuidado. Creía que nadie se fijaría en los detalles. Creía que con solo cambiar la portada del documento y poner su nombre, borraría mis huellas. Pero se equivocaba. Su descuido al intentar borrarme era precisamente su punto débil. Él no entendía el rastro digital. Mi estrategia tenía que ser sutil, limpia e irrefutable. No podía ir y acusar directamente a Julián. Eso solo me haría parecer una empleada resentida. Una queja personal. Mi plan era usar el sistema, la propia evidencia digital, para que la verdad emergiera por sí misma. Que el departamento legal hiciera su trabajo, pero con la información correcta. La pieza central de mi plan era lo que llamé el reenvío estratégico. Iba a enviar los archivos originales al departamento legal, pero no como una queja, ni como una acusación. Sería una clarificación. Tenía que redactar el correo de una manera que invitara al departamento legal a verificar las versiones sin que yo pareciera estar acusando directamente a Julián. Algo así como una duda profesional sobre la versión más actualizada y segura del proyecto. Sabía que Julián, en cuanto se sintiera expuesto, intentaría borrar cualquier rastro de que yo le había enviado los documentos. Su arrogancia se convertiría en pánico, y el pánico lo haría actuar de forma impulsiva. Por eso, mi acción debía ser rápida. Una vez que mis archivos, con sus metadatos intactos, estuvieran en manos del departamento legal, auditados y registrados, ya no podría borrarlos. Estarían en el sistema, y el sistema tiene una memoria impecable. Me di cuenta de que la infraestructura de TI de la empresa era mi mejor aliada. Los registros de correo electrónico, las versiones de los documentos en la nube interna, los logs de actividad de los servidores. Todo eso era mi seguro de vida. Cualquier intento de Julián por manipular o borrar algo, por pequeño que fuera, dejaría su propia huella digital. Y en una empresa de tecnología, esas huellas son imposibles de borrar sin dejar otro rastro. Tenía un plan perfectamente delineado. Cada paso, cada posible reacción, cada pieza de evidencia. Me sentía como una arquitecta de la verdad, lista para mover las piezas. La verdad es como un código bien escrito, inmutable. Solo tienes que saber cómo compilarla. Unos días después de que Julián hubiera enviado mi propuesta al departamento legal con su nombre, llegó el momento de mi movimiento maestro. Había esperado el momento justo. No quería que pareciera una reacción inmediata o emocional.
Necesitaba que mi acción se sintiera como una formalidad, un paso lógico y necesario, no una acusación. Me senté frente a mi computadora. Con el plan repasado 1000 veces en mi cabeza, abrí un nuevo correo electrónico para el departamento legal y en copia a mi buzón personal de la empresa, por si acaso. El asunto fue lo más inocente que pude pensar. Consulta sobre validación de propuesta de software de Minanon Excel. Innovación. El nombre de mi propuesta. Ni una palabra sobre Julián, ni una queja. En el cuerpo del correo, escribí con una formalidad impecable, como si fuera la empleada más diligente del mundo. Expliqué que, para garantizar la máxima seguridad y validez legal del proyecto, y dada su importancia para la empresa, me gustaría asegurarme de que el departamento legal poseía la versión más actualizada y autorizada de la propuesta. No dije la verdadera, ni la mía, solo la más actualizada y autorizada. Y ahí adjunté mis archivos originales, los mismos que le había enviado a Julián, completos, con todos mis metadatos intactos, mis marcas de tiempo de creación y modificación, mi nombre como autor original. No mencioné a Julián en ningún momento. No acusé, solo clarifiqué. Pulsé enviar. Sentí un frío recorrer mi espalda, pero no era miedo. Era la adrenalina del que sabe que ha lanzado el primer dado. La trampa, pensé, se había activado. No pasó mucho tiempo. El departamento legal, como esperaba, siguió sus protocolos. Recibieron mi correo, vieron mis archivos y, por supuesto, los compararon con los que Julián había enviado. Las inconsistencias eran evidentes. Mis fechas de creación, mi nombre de autoría en los metadatos, todo contrastaba con la fecha de última modificación de Julián y su nombre en la portada. Era como una discrepancia en un código. No se podía ignorar. La primera señal de que Julián se había dado cuenta llegó al día siguiente. No me dijo nada a mí directamente, por supuesto, pero lo vi nervioso. Estaba más irritable de lo normal. Hablaba por teléfono en voz baja, y lo vi entrar y salir varias veces de la oficina del jefe de legal. La trampa estaba funcionando. Su arrogancia, esa que lo había hecho creer que borrar mi nombre de la portada era suficiente, ahora le estaba jugando una mala pasada. Lo vi sudar, aunque el aire acondicionado estaba a tope. Y luego, su error fatal. En un ataque de pánico, Julián intentó borrar cualquier rastro. Sé esto porque después el equipo de TI lo confirmó. Borró de su bandeja de entrada todos los correos electrónicos que yo le había enviado con los borradores y la versión final de la propuesta. Pensó que si no había registro de que yo se los había enviado, no habría prueba. Pero eso no fue todo. En su desesperación, fue un paso más allá. Envió un correo a Recursos Humanos y al Departamento Legal, acusándome a mí, Clara Valdés, de filtrar documentos internos y de sembrar confusión, para desacreditarlo. Dijo que yo estaba intentando sabotear su proyecto. Lo que Julián no sabía, lo que su desconocimiento técnico y su pánico le hicieron ignorar, era que en una empresa tecnológica de nuestro tamaño, los sistemas de correo tienen un respaldo, y los servidores registran todo. Sus intentos de borrar correos no solo no los eliminaron del todo, sino que dejaron un rastro de actividad sospechosa en los logs del servidor. Su acusación contra mí, en lugar de desviarla, solo dirigió más atención a su propio comportamiento errático. ¿Por qué borraría correos un jefe si todo estaba bien? ¿Y por qué atacaría tan bruscamente a una empleada sin una razón clara? El departamento legal, que ya estaba analizando la discrepancia de autoría gracias a mi consulta, ahora tenía dos frentes abiertos: el robo de mi idea y el intento de encubrimiento y acusación de Julián. La investigación se intensificó. El equipo de TI fue llamado para auditar los correos electrónicos de Julián, mis correos, los logs del servidor y las versiones de los documentos. Querían ver la cronología, el rastro digital completo. Desde mi escritorio, observaba. Fingía estar trabajando en otras cosas, pero mi atención estaba puesta en Julián. Lo vi ser llamado a una sala de reuniones, una de esas con paredes de cristal que no ocultan nada, solo difuminan el sonido. Su rostro estaba pálido. Su usual arrogancia había sido reemplazada por un pánico mal disimulado. Se pasaba la mano por el pelo, se movía, inquieto en la silla. El teléfono de la sala de reuniones sonaba repetidamente,
y vi a gente del departamento legal y de RRHH entrando y saliendo. Una sonrisa fría y casi imperceptible se dibujó en mis labios. La trampa estaba activada. Y el sistema, ese mismo sistema que él creyó dominar, había comenzado a devorar a su depredador. El ambiente en la oficina cambió de un día para otro. Lo de Julián no fue algo que se pudiera esconder. Los rumores se esparcieron como un incendio forestal. Primero, fue un murmullo. Luego, la gente empezó a hablar en voz baja en los pasillos, en la cocina. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que algo gordo pasaba con él. Un día, su oficina apareció precintada. Sí, con una cinta de esas amarillas y negras que decían «no pasar». Y él no apareció por ningún lado. Se corrió la voz de que lo habían suspendido de inmediato mientras se hacía una investigación exhaustiva. La tensión en el aire era palpable. La gente miraba a su alrededor como si esperara ver cámaras ocultas. Era una mezcla de asombro y, en algunos casos, una especie de satisfacción silenciosa. La investigación interna fue rápida, mucho más de lo que esperaba. En una empresa de tecnología, la verdad digital es más dura que cualquier abogado. El departamento de TI confirmó todo lo que yo ya sabía, y mucho más. Los metadatos de mis archivos originales eran, como dije, inalterables. Eso establecía mi autoría sin lugar a dudas. No había forma de discutirlo. Pero no fue solo eso. Los registros del servidor de correo probaron que Julián había recibido los archivos de mi parte. No solo una vez, sino varias versiones, con mis comentarios y mis progresos. Y lo peor para él, probaron que había intentado borrar esos correos después de que yo enviara mi consulta al departamento legal. Eso no era un error. Eso era un intento de encubrimiento, descarado y torpe. Su acusación de filtración contra mí, esa que envió en su ataque de pánico, se reveló como lo que era. Un intento desesperado de desviar la atención, un grito de alguien acorralado. Julián intentó negarlo todo, claro. Lo sé porque me contaron que argumentó errores técnicos, malentendidos o que yo era una empleada resentida. Pero la evidencia digital era una muralla infranqueable. No había por dónde pasar. Cada uno de sus argumentos se derrumbaba ante la cronología irrefutable de los datos. El equipo de TI era como un detector de mentiras digital. Las fechas, las horas, los nombres de usuario, las acciones. Todo estaba registrado. Su reputación, esa que había construido a base de aire, de atribuirse el trabajo de otros, se desmoronó por completo. No había nada que pudiera decir o hacer. En la oficina, las reacciones fueron variadas. Algunos colegas, esos que quizás ya sospechaban de Julián porque lo habían visto hacer cosas parecidas antes, pero no se atrevían a hablar, observaron su caída con una mezcla de satisfacción silenciosa y cautela. Como diciendo, ya era hora. Otros se quedaron boquiabiertos. No podían creer el nivel de premeditación y audacia de Julián. Y también se sorprendieron, supongo, de mi astucia, de cómo había logrado desenmascararlo sin hacer ruido. Nadie me preguntó nada directamente, pero sentía las miradas. Miradas de respeto, quizás, o de curiosidad. Yo mantuve un perfil bajo. No regodé. No fui a contarle a nadie lo que había hecho, ni a decir, se lo merecía. Simplemente seguí con mi trabajo, con la misma calma externa que había mantenido desde el principio. Observaba cómo el sistema, con la precisión de un reloj suizo, se encargaba de Julián. La justicia no necesitó de mi voz. La evidencia digital, esa que él ignoró, gritó más fuerte que cualquier acusación. No había que decir nada. Los hechos hablaban por sí solos. Una semana después de todo el revuelo, la empresa emitió un comunicado interno. Llegó a todos los correos. Era corto y directo. Julián García era despedido con efecto inmediato por fraude, manipulación documental y falta grave a la ética profesional. Esas fueron las palabras exactas. Y lo mejor de todo, todos los créditos relacionados con la propuesta de software que había presentado, esa que era mía, eran oficialmente revocados a su nombre y asignados a su verdadera autora. A Clara Valdés. A mí. Recibí la copia del comunicado en mi bandeja de entrada. Lo abrí y lo leí con calma. Mi mirada se detuvo en el párrafo que confirmaba mi autoría, mi nombre, mi trabajo.
Una sensación de paz y reivindicación me inundó. No fue una alegría eufórica, no. Fue una paz profunda. Una confirmación de que había hecho lo correcto y de que la verdad, al final, siempre gana. No tuve que probar nada, pensé para mí misma mirando la pantalla. El sistema lo hizo por mí. ¿Y qué manera de hacerlo? El café de esa mañana sabía mejor que nunca. Estaba frío, pero la justicia era cálida. Después del comunicado, las cosas se calmaron. Bueno, se calmaron en la superficie, pero por dentro, la empresa había recibido un buen sacudón. A los pocos días del despido de Julián, me llamaron a la oficina de la dirección. Entré con una mezcla de curiosidad y una extraña calma. El director general y la jefa de recursos humanos estaban allí. Me pidieron disculpas. Sí, disculpas. Dijeron que lamentaban profundamente lo ocurrido, que era inaceptable y que la empresa no toleraba ese tipo de comportamiento. Reconocieron públicamente mi talento, mi ética y mi dedicación. Fue un momento que se sintió surrealista después de todo lo que había pasado. Pero no se quedaron solo en disculpas. En un gesto que sentí como una verdadera reparación y un reconocimiento a mi valía, me hicieron una oferta. Me ofrecieron el puesto de líder de innovación. Un ascenso significativo. No solo eso, sino que tendría un equipo a mi cargo y total libertad para desarrollar mi visión. Y, por supuesto, mi proyecto, el software que me había costado tanto, ahora era oficialmente mío y se convertiría en la bandera de mi nuevo rol. Era como si el universo me estuviera diciendo, lo que te quitaron, te lo devolvemos multiplicado. Acepté el puesto, claro que sí. La experiencia, aunque dolorosa y agotadora en su momento, me había transformado. Ya no era la misma Clara Valdés que confiaba ciegamente. Ahora era más fuerte, más astuta, y sobre todo, sabía el valor de proteger mi trabajo, de no dar nada por sentado. No había amargura en mí, no al menos no de esa que te consume. Solo una fría satisfacción por la justicia obtenida y una nueva motivación, más grande y más clara, para el futuro. Había demostrado no solo mi capacidad técnica, sino también mi temple. La empresa, por su parte, aprendió una lección dura. Después de lo de Julián, implementaron nuevas políticas de registro de propiedad intelectual, reforzaron sus controles de documentación digital, hicieron auditorías más frecuentes, se dieron cuenta de la importancia de la integridad en los procesos y la supervisión. Fue un cambio necesario, y me sentí satisfecha de que, al menos, mi mala experiencia sirviera para algo más grande. Y así fue. Comunidad de café frío y venganza, como mi jefe intentó robarme no solo una idea, sino mi futuro profesional. Él pensó que con un par de clics podría borrar mi existencia de un proyecto que me había costado sangre, sudor y noches enteras. Aquí estoy ahora, con mi café frío, como siempre. Él creyó que podía manipular la verdad con un simple cambio de nombre en la portada de un documento, pero olvidó un detalle crucial. En la era digital, cada acción, cada modificación, cada correo electrónico deja una huella. Una huella que, para quien sabe buscarla, es más ruidosa que cualquier mentira. No tuve que levantar la voz, no tuve que probar mi inocencia. El sistema, los metadatos inmutables de mis archivos y la tozuda verdad digital lo hicieron por mí. Mi proyecto, mi nombre y mi carrera fueron reivindicados. Y Julián aprendió, de la manera más dura, que la ambición sin ética tiene fecha de caducidad. Y que los metadatos son más poderosos que cualquier manipulación que se te ocurra. Me siento orgullosa de haber confiado en la evidencia, en la lógica, en el sistema, no en la confrontación directa que él esperaba. Si ustedes, como yo, han sido subestimados, traicionados o robados en el entorno laboral, recuerden esto, la verdad siempre encuentra su camino. A veces, solo hay que darle un pequeño empujón digital, una pequeña ayuda para que salga a la luz. No se callen, no se dejen pisotear. Hay formas de luchar, y la era digital nos da herramientas muy poderosas. ¿Tienen una historia similar? ¿Una venganza laboral que necesite ser contada? Compartan sus experiencias en los comentarios. Me encantaría leerlas. Denle me gusta si sintieron la fría justicia de esta historia, si se identificaron con lo que me pasó.
Suscríbanse al canal para más dosis de venganza profesional, de esas que te dejan pensando, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias de justicia. ¡Kármica! Nos vemos en la próxima con más café frío y, espero, más justicia.